Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que ya se nos van uniendo. Vamos a empezar en unos 3 minutitos más en honor al tiempo.
¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por el espacio que se han dado. Vemos que ya se sigue sumando más personas. Estamos aquí ya con el equipo de licencias online, quienes tenemos a cargo Trend Micro. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre el futuro de la gestión de riesgo cibernéticos, enfocándonos a las nuevas actualizaciones que tenemos como tal con Trend Micro. David nos va a dar algunas diapositivas, algunas explicaciones de las actualizaciones y que esto vamos de la mano. No sé si puedes pasarle ahí la otra. Ok. Ya, ahora sí podemos ir a la lámina. Acá les presento el equipo de licencias online. ¿Sí se me escucha? El equipo de licencias online, como les decía, quien tenemos a cargo Trend Micro, nos acompaña Ronald Campaña, quien es nuestro ejecutivo comercial senior, quien les va a poder apoyar con varios temas, no solo de productos, sino también temas operativos. Estamos con nuestro ingeniero especialista de ciberseguridad, David Gallo, quien tiene a cargo en licencias online Trend Micro, y pues yo quien les habla, Fernanda Quevedo, que actualmente me encuentro liderando Trend Micro para Ecuador. Un breve resumen para los asistentes, la audiencia nueva que tenemos. Trend Micro lleva ya en el mercado 37 años. Es netamente un vendor enfocado en ciberseguridad desde sus inicios, siendo líderes en cuadrantes. Somos un socio de seguridad de confianza. Estamos en varios países a nivel mundial. La casa matriz es en Japón, se cotiza en bolsa en Japón y también ya tenemos sucursal en los Estados Unidos y asimismo se cotiza en bolsa de los Estados Unidos. Como les mencionaba, estamos dentro de los líderes, ya sea de Gartner, de Forrester, ya varios años consecutivos liderando en el cuadrante. Sin más, pues yéndonos ya a la parte del riesgo, que es lo que nosotros queremos darles a conocer. Esta es la lámina, no sé si le pasas por favor. Esta es la lámina que engloba lo que es nuestro CREM, nuestro Cyber Risk Exposure Management, que ha venido para complementarse con el XDR. Cuando dentro de la corporación con Trend Micro analizaron el XDR y la gestión de riesgos de su superficie de ataque, vieron lo poderosas que son estas tecnologías. Y más aún cuando trabajan juntos. Sí, trabajando de una manera independiente, vieron el exponencial, ahora de una manera en conjunta que trabajan, el trabajo es mucho más mayor. Para sus clientes, estamos hablando cómo tiene la visibilidad un CISO o un líder que gestiona los dashboards, administra las plataformas, con esta seguridad, con esta visibilidad de la superficie de ataque, les ayuda a responder de manera inmediata a las amenazas, los desafíos en los que están relacionados. Cuando más proactiva es la mitigación de un riesgo, menos incidentes de seguridad se tendrá que responder el equipo de SOC, y por eso hemos sido catalogados como un vendor, como el único vendor que tiene 6 sensores que pueden activar dentro de una sola consola. Un breve resumen, pues nosotros estamos tanto en usuario de punto final, en cloud, en redes, en la identidad, en correo electrónico. Todas estas aristas son sensores que pueden ir activando paulatinamente y están dentro de nuestro dashboard, y todos estos que menciono son los que podemos dar, ya sea un XDR o una completa visibilidad y análisis de riesgo con CREM. Doy el espacio a David Gallo, quien nos va a reforzar lo que acabo de decir y nos va a dar una charla más extensa en cuanto al análisis de riesgo. Gracias, Fer.
Buenos días con todos. Gracias por el espacio. Sí, justamente aquí acotando un poco dentro de la lámina que veíamos, es importante mencionar esta referencia con respecto al posicionamiento que maneja Trend Micro. Trend Micro ha venido desarrollándose como una marca de ciberseguridad en un trayecto muy importante de tiempo. Les hablo de 30 años, un poco más, de pronto 36, 37. Y esto justamente ha venido consolidando un ecosistema súper importante y fuerte, ¿no? Con respecto a análisis de amenazas, todos los casos de uso que se han presentado a nivel mundial de los clientes grandes, pequeños que se manejan. Y esta parte permite que precisamente haya varios productos o plataformas justamente de Trend Micro orientadas a entregar, digamos, lo mejor, ¿no? Es decir, ser una plataforma de clase mundial que tiene las funcionalidades solicitadas para poder jardinizar elementos de todo tipo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden, ahí tienen un chat que pueden realizar cualquier tipo de pregunta y con eso vamos igualmente solventando cualquier duda que se maneje, ¿no? Algo bastante relevante es esta parte de lo que es la administración de la gestión de la exposición al riesgo. ¿Sí? Vamos a ver que en casos de uso, casos de negocio, nos permite llegar a muchos clientes que de pronto antes no teníamos esa visibilidad o esa posibilidad. ¿Sí? Esto porque, por ejemplo, muchas veces el cliente ya tenía algún tipo de protección dentro de sus endpoints, de su correo, de su red. Sin embargo, esta parte del riesgo nos permite orientar esta conversación a poder no solo enfocarnos en la parte reactiva, sino poder ir más allá, identificar, por ejemplo, amenazas, puntajes de riesgo en base a distintos parámetros que van a ser los que vamos a ver dentro de la presentación. Y justamente esto nos permite llegar a ver muchos casos de uso que antes de pronto no eran tan visibles, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando actualmente en el cibermundo? Hay muchos reportes que están orientados a temas de ciberseguridad, netamente. El World Economic Forum en sus reportes más actuales ya incluye temas de inteligencia artificial con respecto a ciberseguridad, todo lo que es la parte de gestión de información, malos entendidos de información, amenazas, malware, se está gestionando de una forma mucho más rápida de lo que era antes, ¿no? Antes no teníamos un asesor inmediato como cualquier GPT o agente que está disponible de inteligencia artificial. Hoy en día se le puede hacer una pregunta muy fácilmente y esto nos lleva a tener respuestas inmediatas para poder hacer bien o malas cosas, ¿no? Entonces, ahora el tema ya no es si seremos atacados, sino es cuándo vamos a ser atacados. Es decir, es esencial y fundamental tener la preparación del caso para no padecer de algún tipo de exfiltración de datos, parada de operaciones, porque esto está presente y simplemente va a seguir creciendo. Es decir, el riesgo, la amenaza no va a parar. De hecho, por detrás hay grupos delictivos con un brazo económico muy fuerte, países, por ejemplo, Norcorea es de los más reconocidos para estar generando hackers de talla mundial que hacen un montón de exfiltraciones a nivel mundial, ¿no? Entonces esto es muy relevante. Y acá vamos a ver que hoy en día esto se ve como un meme, pero la realidad es muy cruda y pesada, ¿no? Hay un phishing attack que puede ser muy rápido y llegar a impactar de manera muy fuerte a las empresas. La realidad del uso de gestión de contraseñas suele ser también muy relevante dentro de las empresas y no se considera como un problema a veces, ¿no? O también el tema de las tecnologías que, si bien es cierto, están comenzando a tomar forma, pero ya no son tan útiles o, digamos, necesitan complementarse de alguna forma. Por ejemplo, el EDR está siendo evadido hoy en día. Hay varias soluciones que están hoy en día presentando algunos análisis de cómo evadir un EDR. Se envía un payload al AMSI del sistema operativo del Windows, por ejemplo, y con eso se desactiva todo lo que es la parte de sensores, la parte de protección, y muchas veces eso impacta, ¿no? Y también el tema del parchar.
si yo paro la operación, de pronto afecto algún tipo de aplicación en ese parchado. Entonces, acá vamos a ver que Tren nos ofrece distintas herramientas, plataformas que están orientadas a entregar visibilidad, control, gestión y sobre todo estar antes de anticiparnos de manera proactiva y predictiva. En esta parte igual vamos a ver que estos casos son muy recurrentes, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caso de MGM. Esto pasó hace casi un año y fue bastante impactante para ellos. Fueron 3 días sin operación, más o menos unos 100 millones, ¿no? Porque ellos tienen 30 casinos alrededor del mundo, hoteles y obviamente parar la operación de esta parte gigantesca afecta mucho, ¿no? Entonces, esto fue por un ataque de bastante evolucionado, pero a la final fue un phishing dirigido a una persona de alto nivel que estaba dentro de la corporación, lo que afectó absolutamente todo. Por otro lado, está el tema de la parte postal de Londres, que igualmente a nivel operativo paró totalmente la parte de operaciones por un ataque de ransomware. Entonces esto está pasando, como ven las fechas son muy recientes y va a seguir pasando a todo nivel, a todas las compañías. Como les dije, hoy la pregunta no es cuándo vamos a estar padeciendo de esto, sino hay que estar preparados para que no nos suceda. Y esto va de la mano con lo que pasa actualmente, ¿no? Antes el perímetro empresarial era de estar detrás del firewall. Hoy en día es la identidad. Yo como usuario me conecto desde mi teléfono, mi tablet, la computadora de mi casa. Entonces eso genera esa postura de identidad con respecto a cómo me veo dentro de la empresa. Sí, de cómo estoy utilizando las aplicaciones, si mi dispositivo de donde estoy accediendo está bien con respecto a la postura de seguridad. Todos estos parámetros son muy relevantes y es por eso que ha salido también tecnologías como Zero Trust, ¿no? No confíes en nadie, evalúa absolutamente todo lo que vaya a ingresar dentro de lo que es la red empresarial. Dentro de la evolución de los ataques, también es súper importante identificar que, como les decía, el tema de tecnologías tipo EDR son relevantes, pero son súper importante complementar con un XDR como tal, ¿no? Como saben, un EDR es el sensor o el agente que se levanta a nivel del dispositivo, Workstation, Endpoint, servidor, físico, virtual. Eh, Al levantarse este sensor, comienza a capturar telemetría, logs, metadata. Esa información se envía al lago de datos de Trend Micro o de cualquier vendor. Se hace correlaciones, se analiza y se va identificando ese riesgo. Sin embargo, como les decía, ya hay ataques que deshabilitan módulos dentro de los equipos. Entonces, cuando eso pasa, si no tenemos una visibilidad cruzada, por ejemplo, con temas de identidad, con temas de la red, con temas del correo electrónico, seguramente va a afectar el tema de no poder ver integralmente nuestra superficie de ataque empresarial. Entonces, muchas veces por eso es esencial tener un XDR, ¿no? Integramos identidades, un Active Directory on-premise, un Entra ID, un Google Identity, por ejemplo, o también integramos fuentes como el correo electrónico, la colaboración, fuentes que entregan mucha telemetría, metadata y postulan muy bien la seguridad de una identidad. ¿Qué está pasando con ellos, no? También hay ataques que parecen benignos, un PowerShell.exe, un CMD.exe, que realmente van más allá si uno hace un análisis cruzado, ¿no? Si correlaciona de pronto qué están haciendo esos procesos por detrás, si están habiendo conexiones con centros de comando y control. Entonces, todo este análisis hoy en día es esencial. Antes, hace 2 años, 3 años, teníamos el antivirus basado en firmas, en heurística, y era reactivo. Venía un ransomware, un virus, se ponía en cuarentena, se eliminaba y no pasaba mucho, ¿no? Hoy en día es esencial tener esta visibilidad a través de sensores, porque como ven, los ataques son a todo nivel y ya no solamente es el endpoint, sino es la identidad, es de pronto el correo electrónico. Entonces tenemos que tener sensores que nos permitan justamente cubrir esa visibilidad a través de todo lo que está pasando. No sé si hayan visto Worm GPT. Si no lo han visto, ahí vayan a revisarlo. Esta es una herramienta que hoy está poniendo a temblar a muchas empresas de todo tamaño, porque acá se puede comenzar a hacer malware de cualquier tipo.
¿sí? Y de hecho, cualquier tipo de tema técnico no ético se puede ajustar acá. Dentro de esto, yo siempre cuento un ejemplo. Tengo una sobrina de 12 años y ella me mostró un malware que la verdad era muy sencillo con el prompt que había realizado y es justamente por esta herramienta, ¿no? Entonces, ahí el tema es si alguien de 12 años puede hacer eso, ¿cómo es el contexto empresarial actualmente? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Hay países, como les decía, organizaciones con un brazo económico enorme que está por detrás de esto. Entonces, eso al final afecta y va a representar un riesgo. Y siempre es un riesgo latente que va a estar pasando, ¿no? Inteligencia artificial, de hecho, es la quinta superficie de ataque que hoy se está integrando. Antes solo eran cuatro: la superficie de ataque humana, la interna, la externa y cloud. Y hoy en día también la inteligencia artificial, porque nos entrega, como ven, estas facilidades a todo nivel, a todos. Acá, igualmente esto normalmente lo pongo en contexto. Hay clientes que te dicen, yo tengo el MFA activado y con eso estoy seguro relativamente. Sin embargo, la realidad no, normalmente no es esa, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un ataque que voy a ir adelantando un poco, que es basado en lo que es una cuenta con MFA. Solo que acá si se fijan, detrás hay un URL que no es tan común, ¿no? Que no te está apuntando a Office, sino a una dirección que está por detrás, haciendo captura de toda la información que generas por medio de un asistente como Kali Linux, ¿sí? Entonces, esta información, eh, ¿a qué viene? A que normalmente en las empresas hacemos de inversión en la tecnología, de pronto ponemos las buenas prácticas en las herramientas que compramos, pero no capacitamos al personal en que no le dé clic a cualquier link que viene, a cualquier correo. Entonces, de ahí cualquier tecnología o cualquier inversión que se haya realizado se va al piso, porque realmente estamos vulnerando justamente con el tema que dicen que es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? El humano. Entonces, en esta parte, justamente se ve que si no se capacita de forma eficiente a un personal, puede caer, por más que tengamos todas las herramientas del caso, en este tipo de ataques, ¿no? Entonces, acá es esencial tener tecnología, procesos, personal, y todo esto nos da un, digamos, un esquema de postura de seguridad robusto. Acá vamos a ir topando un poco más con respecto a qué es el ciberriesgo empresarial y si realmente puedo anticiparme a este tipo de eventos, ¿no? Acá Trend Micro viene manejando este concepto del compás del CISO ya algún tiempo y esto hace referencia a que justamente cuando nosotros queremos transmitir este tipo de información, por ejemplo, al board del negocio. Normalmente el board del negocio, es decir, todo el personal que administra las empresas, son abogados, contadores, economistas, no entienden necesariamente de tecnología. Entonces, ¿cómo puedes transmitir algo como algo tan intangible o subjetivo como temas de malware, si no es con algo como el riesgo, ¿no? Entonces aquí justamente lo que se va a ver es que la herramienta nos permite a través del despliegue de sensores propios e integraciones con terceros, llegar a tener la visibilidad del riesgo, llegar a saber cómo ese riesgo puede impactar mi operación, puede impactar de pronto exfiltración de datos, ¿sí? Todo va a depender de esa parte. Y esto hace sentido con justamente cómo es un CISO en su día a día, ¿no? El CISO se siente en su escritorio, comienza a ver los problemas, malware, parches. Ayer Microsoft sacó el Patch Tuesday, entonces eso es un dolor de cabeza. Aquí la brújula del CISO justamente está orientada a poder tener un norte que es proactivo, predictivo, ¿no? Como ven, aquí hay tres etapas: antes de la brecha, durante la brecha, después de la brecha. La mayor parte de las empresas están durante la brecha y después de la brecha, es decir, siendo reactivos, ya cuando algo está pasando o cuando ya pasó, haciendo el análisis forense de pronto. Pero muy pocos están en poder anticipar ese ataque. ¿Cómo me anticipo?
justamente por el despliegue de sensores, ¿no? Viendo esa postura de identidad, viendo la postura de los dispositivos, de pronto sabiendo si los servidores tienen los CVEs actuales para no tener, digamos, las vulnerabilidades expuestas y por ende que no les explote con un ataque de día cero. Entonces son algunos temas que son súper relevantes comenzar digamos, a orientarlos para poder llegar a ese punto de estar antes de la brecha, ¿no? Anticiparnos proactivamente a estos elementos. Y aquí, como les decía, no solamente es un tema de tecnología, la tecnología es súper importante, pero también los procesos, ¿no? Cómo esto se va orientando de la mejor manera y el personal que está por detrás no le esté dando clic a cualquier cosa, no ponga las contraseñas en las pantallas para que cualquiera venga y le tome una foto y se saque la contraseña. Es decir, hay distintos temas que van alineados también a la cultura, a cómo esto se va viendo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esto es súper relevante para poder justamente fijar una postura antes de la brecha, poder anticiparnos oportunamente. Y aquí viene justamente el concepto. ¿Qué es el ciberriesgo? ¿Sí? El ciberriesgo es importante tener la claridad de que es la conjunción de estos tres puntos. La amenaza, por ejemplo, se refiere a cualquier tipo de cosa que tenga cualquier potencial de daño o permitir accesos no autorizados. Vulnerabilidad son debilidades que pueden ser explotadas por una amenaza y las consecuencias es el impacto o daño que se producirá si una amenaza se explota con éxito, ¿no? Entonces, si yo en una empresa, por ejemplo, digamos que el día de mañana sale vulnerabilidades de Apache, pero yo en mi empresa no tengo nada de Apache. Obviamente esa no es una amenaza que represente una consecuencia para mí, porque es una vulnerabilidad expuesta, sin embargo no me va a afectar en mi operación, ¿no? Entonces es importante ahí tener esa claridad. Y acá vamos a ir justamente al punto de por qué esto es esencial. En una empresa, como saben, no tenemos 20 dispositivos, 40 cuentas, sino que hay un parque importante de componentes, ¿no? Escritorios, servidores, contenedores, aplicaciones, identidades. Es decir, todos estos son los activos cibernéticos. Y los vectores de ataque son diversos, ¿no? Aquí está phishing, ransomware, explotaciones de día cero. Entonces, yo como analista, obviamente si me enfoco en un punto, tal vez podría ir viendo el riesgo que representa el firewall, de pronto unos endpoints, unos servidores, pero si me pongo a identificar todo, se hace un dolor de cabeza porque no es fácil si no tengo la tecnología o los sensores del caso. Entonces es por eso que en esta parte eh, SREM o lo que es el Cyber Risk Exposure Management se alinea a las necesidades de lo que estamos buscando, ¿no? Como había iniciado la sesión, esta es una oportunidad de negocio bastante importante porque nos permite cubrir temas que antes no lo veíamos. Antes íbamos con un speech relacionado a la parte reactiva, poder cubrir reactivamente cómo digamos, se habilita un equipo, se asegura un servidor. Sin embargo, hoy en día vamos más allá, ya que vamos a estar postulando el riesgo que representa el equipo sin necesariamente hacer el tema de seguridad por detrás, ¿no? Es decir, hay veces que podemos encontrar que un cliente tenga alguna solución, cualquier tipo de fabricante, y nosotros vamos a querer medir ese riesgo que representa ese dispositivo o ese elemento de la superficie de ataque. Entonces, dentro de ese mismo equipo instalamos el agente de justamente del sensor de lo que es la gestión del riesgo, sin las capacidades de EPP, de protección de dispositivo de punto final. Entonces, con eso, lo que hacemos es que se capture telemetría, metadata, logs, sin que necesariamente afecte el rendimiento, porque no está siendo un motor de lo que corresponde a la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces, acá vamos a ver esta parte, como les decía, dentro de un ciberriesgo hay un actor que inicia justamente la explotación de una amenaza, ¿sí? A través de una vulnerabilidad. Y esto produce una consecuencia. Muchas veces, por ejemplo, en un servidor de correo Simbra, digámoslo así, podemos tener un CVE que salió actualmente. Y si no lo parchamos y algún atacante hace un mapeo de puertos, de vulnerabilidades, identifica esa vulnerabilidad y puede hacer la explotación, ¿no? Entonces, la consecuencia de eso es que me exploten el servidor de correo a través de un ataque de día cero y por medio de ese ataque de día cero pueden hacer cualquier tipo de actividad.
exfiltrar datos, copiar archivos, poner algún backdoor. Básicamente se puede tomar control total del equipo, ¿no? Entonces, acá con Trend Micro justamente se define el ciberriesgo, que es la probabilidad. La probabilidad es una ecuación matemática, aquí como ven es una función en la cual hay distintas variables, vulnerabilidades, exposición, amenazas, mitigación de controles y el impacto. ¿Qué tan crítico representa esto para mi negocio? Entonces, por detrás de esta fórmula matemática, lo que nos permite es identificar de manera automática si algún activo cibernético de la superficie de ataque está padeciendo algún tema que no lo veamos, ¿no? Normalmente en las experiencias que hemos tenido, cuando hacemos, por ejemplo, despliegues a nivel de agentes para workstation o servidores, ese licenciamiento ya nos da la capacidad del XDR. Y algo que tiene valioso acá Trend es que no cobra, por ejemplo, por las integraciones adicionales de terceros. Entonces, tú puedes ir a un cliente con un speech de una protección de punto final de workstation, de servidores, y si ese cliente tiene Entra ID, tiene Active Directory, que normalmente es así, podemos darle mucho valor al integrar estas fuentes y comenzar a correlacionar temas que no necesariamente es del endpoint, del server, sino son identidades, ¿no? Entonces, con eso se expande esa probabilidad de poder ver qué es lo que está pasando, no solamente a través de tus activos de punto final, sino en todo el espectro. Entonces, es muy favorable justamente en ese sentido, ¿no? Acá es importante tener en referencia esto. Lo que no está definido no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y que lo que no se mejora siempre se degrada, ¿no? Entonces, si no tenemos una referencia de cómo está nuestro nivel de parches a través de la organización, de cómo están los usuarios, digamos, con su política de expiración de contraseñas, no vamos a poder tener una medición real de qué está pasando a la interna de la superficie de ataque, ¿sí? Aquí, como ven, el NIST, el National Institute Standard of Technology, tiene estos dos artículos que hacen referencia a la cuantificación del riesgo, ¿no? Ahí dentro del artículo se menciona que, por ejemplo, no es lo mismo un API vulnerable que un usuario identificado en la dark web o equipos con vulnerabilidades. Cada uno de esos tiene su puntaje y su nivel de riesgo. Y obviamente esto se representa dentro de la organización. Y hay un factor que, digamos, no es menor, ¿no? Que es la velocidad del negocio y la velocidad del atacante. Aquí, como les dije, el tema de la IA es revolucionario porque nos permite llegar a hacer cosas que de pronto antes se demoraban semanas, meses, en minutos, horas, por esa capacidad de procesamiento. Y digamos, si tenemos la claridad de definir qué es lo que queremos que haga la IA, puede ser muy impactante dentro de, sea bueno o malo. Y claro, como les decía, esta parte es muy variable. Nosotros no podemos ponernos a identificar qué está pasando a través de una tabla de Excel o un Notepad, porque son datos muy dinámicos, son datos que están variando minuto a minuto. Entonces es indispensable que hayan herramientas que te den esa visibilidad y esa trazabilidad. Entonces, como decía Fer, justamente, ¿cuál es la virtud de Trend? Es poder tener dentro de su misma plataforma varios sensores que son esenciales dentro de un despliegue XDR o una estrategia XDR y también la integración con terceros que te permite llegar a ver puntos que son esenciales para correlacionar a nivel del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo monetizar lo que es el Cyber Risk Exposure Management o el SREM a través de casos de uso? ¿Sí? En esta parte vamos a ver que justamente hay un punto muy relevante. Cuando nosotros habilitamos, digamos, agentes, sean endpoints, sea la parte de correo electrónico, sea la parte de la red, inmediatamente comienza a capturarse esa telemetría, logs, metadata y ya nos da un índice del riesgo cibernético. ¿Sí? Ese índice del riesgo cibernético que se representa en base a todos los sensores que están desplegados a nivel de la organización. ¿Sí? Entonces, esto justamente Trend Micro está llevándole un nivel un poco más alto en el sentido de poder identificar
¿Qué tipo de pérdida financiera puede representar, por ejemplo, tener la exposición de amenazas de los servidores de correo electrónico, de los servidores del CRM, de pronto que tengamos a nivel de la organización, o si hay identidades que son críticas como un CEO o un CFO? ¿Qué pasa si ese usuario está comprometido en la dark web? ¿Puede representar un riesgo monetario? Y la respuesta es totalmente, ¿no? Porque muchas veces los ataques comienzan desde ahí. El atacante hace justamente ataques a las cuentas C-Level, envía, eso se llama suplantación de identidad o spoofing, y desde ahí se comienza a enviar correos a la interna, con el objetivo de ir teniendo mucha información de la empresa, ¿no? Entonces, acá, como les mencionaba, dentro del contexto que manejamos con Trend Micro, el objetivo es poder orientar toda esta visibilidad no solamente a un parámetro de cómo representa este riesgo a nivel empresarial, sino cómo me representa este impacto monetario a nivel justamente de la organización, ¿no? Acá igualmente vamos a ver un poco con respecto a lo que mencionábamos del portafolio. En esta parte, como les decíamos, hay distintos vectores que son propios de Trend Micro y nos permiten manejar esa integración nativa, ¿no? Entonces, dentro de estos, por ejemplo, vamos a ver que está la parte de los endpoints. Aquí Trend maneja un espectro importante de compatibilidad de sistemas operativos legados desde un Windows 2008 R2, desde un Windows 7 sin problema. Y bueno, y también los Linux, ¿no? Ahí en Linux, como saben, hay distintas versiones muy antiguas que también antes no era esencial protegerlas, pero hoy es indispensable poner a gente en todo, ¿no? Porque a la final hay ataques avanzados que, como ven, no necesariamente es un ransomware, un malware, un backdoor, sino son comportamientos, son procesos. De hecho, Mitre generó una matriz de riesgo con técnicas, tácticas y procedimientos, precisamente por eso, ¿no? Y es justamente lo que vamos a estar viendo en todos estos elementos. Acá también el tema de cargas de trabajo. Cuando hablamos de cargas de trabajo, esto es un tema de nube, ¿no? En nube puede haber serverless, functionless, por ejemplo, que estén disponibles y entregan mucho contexto, mucha información. Todo lo que es el mundo de contenedores. Cuando hablamos de ambientes de nube, esto es fundamental, ¿no? De hecho, muchas empresas están migrando el tema de máquinas virtuales a este tipo de ambientes por la versatilidad y, digamos, la eficiencia con respecto a los consumos de recursos. Entonces, de acá con Trend podemos habilitar sensores que nos permitan visibilizar vulnerabilidades a nivel de contenedores, riesgos a nivel de contenedores, ¿sí? Eso también es bastante relevante. Temas de identidad, como les dije acá, podemos integrar Microsoft Entra ID, Active Directory On-Premise, LDAP, Google Identity, Okta, y todas estas fuentes van a entregar mucho contexto de información que se correlaciona, por ejemplo, con lo que viene del endpoint, con lo que viene de los contenedores. Entonces, es valioso tener muchos sensores desplegados, ¿no? De hecho, muchas veces el speech eh, con el cliente es, nosotros vamos con EPP más XDR, pero con ese mismo licenciamiento podemos integrar identidad, podemos integrar de pronto si hay alguna fuente que maneje el cliente, ¿no? Como un Tenable, un Qualys, un Nessus, que entregan también información muy relevante con respecto al riesgo. Acá vamos a ver el tema de red. Esto también es súper relevante porque, por ejemplo, en vendors que manejan una estrategia de XDR, muchas veces no hay este vector, que es la parte del NDR. Esto coloquialmente se conoce como NDR, Network Detection and Response. En Trend lo conocemos así, o también como VNS, Virtual Network Sensor. Entonces, este es un equipo en el cual a través de un port mirror se comienza a hacer un análisis de todo el tráfico de red. Lo chévere acá radica en que justamente este port mirror como analiza y captura todo el tráfico que está pasando por aquí, no discrimina nada, ¿no? Es decir, analiza protocolos, revisa comportamientos. Entonces, por ejemplo, hay veces que yo no puedo ponerle agentes a
digamos, a los access point, a las impresoras o algún elemento que esté dentro de la superficie de ataque. Entonces, este NDR lo que hace, como les decía, es a través de ese por mirror capturar todo ese tráfico y identificar si hay algún tema de riesgo, amenazas, centros de comando y control, algún evento que pueda pasar a nivel de la organización. Entonces, es muy relevante. Cuando vamos con una estrategia dentro de una empresa, este vector suele ser relevante, ¿no? Hay, como les decía, eh, soluciones en el mercado de protección de punto final. Entonces, el cliente quiere ya dar ese salto al XDR y muchas veces se topa con que el vendor no tenía un NDR, entonces toca comprar otro vendor. Entonces lo retador comienza a ser cuando queremos correlacionar estos dos vendors o estas dos informaciones que genera cada uno de las plataformas, ¿no? Entonces de acá lo favorable, y digamos que es lo que nosotros siempre estamos orientando, es que a través de todos los sensores, el portafolio de Trend, no tenemos que hacer ese trabajo adicional, ¿no? De pronto poner una capa de 100 para armar casos de uso, eso implica dinero y tiempo. Entonces acá vamos a ver que los sensores están parte del mismo ecosistema y portafolio. También tenemos lo que es protección de correo electrónico. Esto es protección de correo electrónico para cualquier ambiente. Si tengamos ambientes on-premise o ambientes cloud, podemos proteger, ¿no? Clientes que tengan Simbra, Exchange en la premisa, o bueno, hay algunos otros correos de todo tipo que pueden ser protegidos, ¿no? Porque esta es una arquitectura en la cual hacemos que todo el tráfico pase por Trend Micro, se analice tanto tráfico entrante como saliente y con eso se identifique si hay alguna amenaza, spam, phishing, malware dentro del correo electrónico. ¿Sí? Igualmente, Office 365, Google Workspaces, se hace una integración por medio de APIs y se protege todo ese tipo de tráfico. Acá vemos lo que dice OT, Operation Technology. Aquí se maneja todo lo que son sistemas de control industrial, redes de SCADA, por ejemplo, brazos mecánicos, PLCs, controles de válvula a nivel de empresas de agua, de electricidad, ¿sí? Entonces aquí es todo lo que es industria y Trend Micro, bueno, se hizo una empresa hace algunos años que se llama TX1 y en esta parte hay un portafolio 100% orientado a la parte de OT. Entonces, ¿qué es lo favorable? Que todos estos productos pueden ir entregando telemetría, logs, metadata al lago de datos de Trend Micro. Entonces, yo puedo ver mi mundo IT, mi mundo OT correlacionado en un solo dashboard. Es súper favorable desde ese punto de vista. Temas de telemetría a nivel de nube. Acá se maneja todo el concepto de CNAPP o Cloud Native Application. Entonces podemos por el momento pegarnos a 4 nubes públicas. Azure, AWS, GCP y Alibaba. Está en Roadmap la parte de lo que es OSI, Oracle Cloud, que es de la nube, ¿no? Entonces, con eso lo que hacemos es una validación de la postura de seguridad y también protección de todo lo que esté dentro de la nube. Y integraciones con terceros. Acá Trend Micro tiene un listado más o menos como de unas 50 y pico integraciones que se siguen sumando a vendors y eso es por requerimientos del cliente, ¿no? Muchas veces hay clientes que ven que no hay un fabricante dentro de este listado, solicitan esa integración, esa solicitud entra al equipo de desarrollo de Trend Micro y acá se hace toda esa validación para identificar si se puede hacer un desarrollo en ese sentido, ¿no? Igualmente hemos visto que también se manejan integraciones con no necesariamente lo que esté en ese listado, si hay de pronto algún tema externo, también se lo puede manejar. Entonces, todos estos puntos alimentan lo que es la parte del lago de datos, ¿sí? Y este lago de datos comienza a correlacionar la información. Entonces aquí se ven técnicas observadas de ataque, temas de mapeo de tácticas, técnicas, procedimientos de Mitre. Se hace una validación con todo el Threat Intelligence. Como les mencioné al inicio, Trend es una empresa con muchos años en el mercado. Entonces, este ecosistema que ha venido cosechando de
problemas, de amenazas, de vulnerabilidades de clientes que se han presentado a nivel de todo tipo, justamente ha ido generando mucha información correlacionada. Y acá también hay cómo integrar fuentes externas, ¿no? Si hay, por ejemplo, un Anomaly, un Alien Bolt, que entregan indicadores de compromiso externos, dominios de ransomware, IPs con ransomware. También yo puedo integrar eso a Vision One para que no solamente correlacione lo que viene del ecosistema de Trend Micro, sino lo que viene del ecosistema de terceros, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos clientes, por ejemplo, a nivel de banca, que integran indicadores de compromiso que ya están filtrados. Entonces, eso les da mucho valor porque les permite a ellos estar identificando qué tipo de amenazas se representa dentro de la organización. Ok, más acá igualmente vemos el tema del triaje y el workbench, ¿no? El objetivo de este tipo de herramientas es que yo no me llene de alertas, es decir, si viene un ransomware y este ya fue puesto en cuarentena, fue eliminado, tal vez no es una alerta que yo necesite atenderla o necesite tratarla, porque eso ya lo hizo el agente de manera, digamos, proactiva o reactiva. Sin embargo, acá nos va a ir apareciendo, por ejemplo, si hay algún movimiento lateral, alguna explotación de vulnerabilidades dentro de la organización, alguna escalación de privilegios, es decir, vamos a estar evaluando comportamientos y realmente el Workbench nos va a entregar ya la data muy filtrada, ¿no? Es decir, una alerta que ha sido identificada a través de los sensores varias veces forma un Workbench. Si esa alerta identificó un sensor y de pronto eso fue solventado, no es un Workbench. Entonces, acá el objetivo es tener yo digamos, la información lo más fidedigna posible, no falsos positivos y con eso de pronto no estar orientando mi tiempo en algo que ya fue solventado o resuelto, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Y aquí van a ver que justamente esto se puede entregar también a un analista SOC, se puede entregar a un CIEM para armar casos de uso, casos de negocio que de pronto pueden ser específicos para la organización. Aquí siempre surge una pregunta. Por ejemplo, el XDR reemplaza un CIEM y la respuesta es totalmente no. Suelen ser complementarios. Muchas veces el CIEM hace cosas que el XDR no va a hacer porque el CIEM está orientado para hacer el desarrollo de casos de uso justamente específicos de la empresa. El XDR está orientado específicamente para la parte de seguridad, de ciberseguridad. Y acá yo no armo casos de uso. De hecho, hay los modelos de detección que se habilitan una vez que yo integro cualquiera de los sensores que están disponibles ahí dentro de la plataforma. Entonces, es muy flexible en esa parte. Acá tenemos una pregunta. Justamente nos dice, eh, hola Obelio, ¿qué tal? Dice, a nivel de las redes OT, ¿el alcance está enfocado en los agentes de EDR o sería algo como un sensor de red para ver el tráfico de las mismas? Gracias, Obelio, súper buena la pregunta. Acá te comento, dentro del ámbito de OT podemos integrar dos productos al lago de datos de Trend Micro. Un producto es Stellar Protect, ¿sí? Stellar Protect es una plataforma en la cual tú tienes un management, una, una administración y haces despliegue de agentes en todos los equipos que quieres proteger. Entonces, a través de ese despliegue, por medio de políticas, lo que tenemos es digamos, la telemetría, metadata de lo que reportan los agentes hacia esta consola. Entonces, esta consola se le pone un componente que se llama el Service Gateway, que va a estar entregando permanentemente la telemetría, digamos, de todos los endpoints en donde se pueden instalar agentes. Ese es un caso de uso. Y el otro caso de uso es por medio de lo que son los Edge One, ¿sí? Hay dos productos específicamente, Edge IPS y Edge Firewall, ¿sí? Estos ya son equipos físicos en los cuales, por ejemplo, si tienes brazos robóticos, algún tema de PLCs, en estos equipos hay como conectar las interfaces y se manejan interfaces de bypass. Entonces, conectamos una interfaz para que analice todo este tráfico. Estos equipos tienen justamente la parte de parchado virtual, análisis a nivel de lo que es ese equipo netamente. Entonces, ahí lo que haríamos es capturar esa telemetría,
desde el Edge One, pasarlo al lago de datos de Trend Micro y tener toda esa visibilidad a nivel de los Firewall Edge y los IPS Edge, ¿sí? Entonces va en esos dos sentidos el tema, ¿no? Un NDR como tal a nivel de lo que es la parte OT, por el momento no lo he visto, solamente hay el IPS, que es lo que les comentaba, ¿no? Me avisa si tienes alguna duda más. Ahí tengo otra pregunta. Dice, ¿la administración sería on-premise? ¿Por qué estas redes no pueden tener acceso a Internet? ¿O cómo sería? Para los equipos no es posible virtualizar o de ley deben ser fierros de tren. Ya, es buena la pregunta. En esta parte, sí, la mayor parte es on-premise, porque son redes que están en la premisa. Sin embargo, hoy te comento un caso de uso que tuvimos con un cliente. Ellos tenían su administración en AWS, muchos recursos en AWS, no tenían casi nada en la premisa. Entonces, habilitaron justamente los permisos de networking necesarios para que la consola se instale en AWS y los agentes se desplieguen dentro de la red OT. Entonces, era un cliente que tenía más o menos unos 30 agentes desplegados, su consola en AWS y todo esto con los temas de permisos del caso, ¿no? Entonces puede ser on-premise o puede ser también a nivel de nube, como te comento, dependiendo del caso de uso. Y para los equipos no es posible virtualizarlo, deben ser fierros de tren. En esta parte, depende del caso de uso, ¿no? Un PLC, un brazo mecánico, sí o sí necesitas conectarle físicamente a un dispositivo para que haga esa validación. No, como no les puedes poner un agente, es, digamos, complicado llegar a proteger ese tipo de ambientes, ¿no? Entonces, de ahí, sí o sí, debe ser a través de un equipo porque normalmente no se le puede poner un agente a un nivel de protección. Generalmente es un tema físico para esos ambientes OT. Ok, aquí sí, vamos ya a ir igualmente avanzando. Ah, ya, dale. Bueno, aquí Fer quiere acotar con algo. Sí, complementando o acotando un poquito más a la lámina anterior que David nos indicaba, todos los sensores que ustedes pueden ver acá son parte del portafolio de soluciones que tenemos con Tren. No es necesariamente comprarlos todos en conjunto, sino pueden ir haciendo compras escalables en conforme a los requerimientos de cada uno de sus clientes. Y el mensaje que les queremos hacer llegar es, si bien es cierto, hay bastantes vendors en la industria de ciberseguridad que te venden el anti-malware, el anti-phishing, antivirus, entre otros. Nosotros eso ya lo vemos como algo complementario porque es parte de la suite que nosotros vendemos. Nuestro mensaje hacia ustedes es que ustedes pueden ofertar a sus clientes, darle una oferta de valor agregado, la parte del análisis de riesgo, sin comprar todo el SKU, porque desde este año nosotros con Trend Micro ya podemos vender el riesgo por separado. Y una vez pues que tengan acceso al Vision One, que nosotros nos estaríamos comunicando con ustedes para una sesión más dedicada, ya pueden tener acceso a todos los sabores que vimos. Eso nada más. Perfecto, gracias Fer por esa acotación. Sí, siempre es importante, ¿no? Porque muchas veces, digamos, no se orienta a integrar una identidad y se puede perder esa visibilidad. Entonces acá tenemos dentro de ese licenciamiento esas capacidades y es súper relevante poder dar ese valor al cliente, ¿no? Dar ese valor real de poder tener todo esto disponible en un solo punto. Esto es un poco de lo que les comentaba. Acá vemos que, por ejemplo, en una compañía en un periodo de 7 días, con 1000 dispositivos, se genera esta cantidad de logs en crudo. Obviamente esto para cualquier grupo humano, inclusive de muchas personas, es absolutamente imposible analizarlo, ¿no? Entonces acá es por eso que esta tecnología nos permite hacer los filtros, la revisión de las alertas y finalmente, como les decía, los incidentes se forjan a través de varias alertas que han identificado los sensores. Entonces, eso nos da mucha ventaja de no estar analizando de pronto algo que nos conlleva tiempo, pero ya fue resuelto. Y aquí les dejo el pantallazo de lo que es el portafolio que manejamos con Trend Micro. Si bien es cierto, ya lo mencioné previamente, pero acá lo pueden ver
de una forma más general. Dentro de cada una de las herramientas o plataformas que manejamos es transversal el XDR. Por eso les decía que acá realmente podemos armar una estrategia de XDR nativa. Y también, como ven, el Cyber Risk Exposure Management es una tendencia que está orientado a toda la estrategia, porque acá, si bien es cierto, el tema de detección y respuesta es importante, pero sobre todo la parte de anticiparse, ser proactivo, predictivo, es muy relevante, porque hoy en día los atacantes, como saben, llegan mucho más rápido y van más allá por las herramientas, por las tecnologías que están a la mano, por todo lo que les veníamos mencionando previamente, ¿sí? Y en esto, ahí, como les decía, hay un contexto que por detrás hay un soporte del NIST, hay parámetros que están alineados a ir evaluando esto de manera recurrente, ¿no? Acá veo que hay una última pregunta. Ah, ya. Dice, ¿te refieres a que si dan acceso a Internet, pero solo a las páginas de Trend para esa comunicación? Es correcto, Ovelio. En esta parte, cuando hablamos de la parte de la consola, como te decía, en este caso de uso, el cliente no tenía nada en la premisa y dijo todo quiero desplegarlo en AWS, o sea, la consola, ¿no? Entonces pusimos la consola y los equipos que estaban, o sea, había un firewall de borde OT. Entonces, de ese firewall de borde OT, era el que justamente mapeó los equipos en donde estaba desplegado los agentes de este Stellar para que tengan esa salida solamente a ciertos dominios indicados para poder mantener esa comunicación. Entonces, ese era el caso de uso. Pero normalmente suele ser, en la premisa pongo un servidor para tener la consola, hago el despliegue de los agentes y digamos, omito esa parte, ¿no? Pero es posible también hacerlo con temas de nube. Como les dije, ya tuvimos, hay un par de casos acá que les funciona bastante bien. Y el modelo sin acceso a Internet, ¿cómo sería? Como te dije, despliegas componente en la premisa, que sería la consola, y a través de este componente vas desplegando agentes en todos los equipos que quieres monitorizar. Entonces, con eso lo que haces es tener la comunicación interna y para pasar la telemetría a Vision One habría que poner el Service Gateway. Sí, ese es un Virtual Appliance que va a estar justamente capturando la telemetría, como te dije, de lo que venga de Stellar o de lo que venga de Stellar o de lo que venga de Edge. Entonces, a través de esa captura, envía al lago de datos de Vision One, se correlaciona y tú puedes ver el riesgo de IT, OT, de lo que esté pasando al interno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que justamente habíamos preparado dentro de esta sesión del riesgo. Como ven, hay una importante oportunidad de negocio que tenemos como partners y para los clientes, ¿no? Para los clientes de entregarles ese valor, porque muchas veces esta parte se ve netamente como un antivirus y protege o no protege, pero la realidad va más allá. ¿Cómo podemos llegar a cubrir esas necesidades de los clientes por medio de este tipo de plataformas? ¿Cómo los sensores aportan con información de riesgo? ¿Sí? Hay veces que, por ejemplo, nos hemos topado con clientes que comienzan a hacer la prueba de concepto de EPP. Integramos el Entra ID y justamente en la integración se dan cuenta que habían usuarios de Nadar Web y que no tenían idea que esa exfiltración ocurrió hace 3, 4, 6 meses. ¿Sí? Entonces, eso es crítico porque hay veces que como eso no se ve, no se sabe, se siguen haciendo, digamos, malicias con ese tipo de usuarios de la interna sin que haya una sospecha real, ¿no? Porque ¿cómo puedes analizar eso? Y muchas veces los atacantes son muy hábiles, no levantan mucha cantidad de información, el flujo suele ser muy, digamos, livianito como para no generar esas sospechas, ¿sí? Entonces, acá es esencial tener esos sensores que en la mayoría de los casos nos va a entregar esa visibilidad del riesgo y nos va a permitir anticiparnos oportunamente estas amenazas de manera oportuna, ¿sí? No sé si hay alguna consulta adicional, si ya estamos listos. Con eso sería justamente lo que les queríamos haber mostrado en esta sesión y más bien les agradecemos mucho por el espacio, por el tiempo y cualquier duda, estamos ahí como saben con el equipo a las órdenes para poder ir manejando cualquier requerimiento, presentaciones, demos, pruebas de concepto. Cualquier solución de trend se puede poner a prueba
durante 30 días. Ahí solamente nos ponemos de acuerdo en cómo lo haríamos y con mucho gusto cuente con mi apoyo. No sé, Fer, si quisieras comentar algo más. Sí, muchas gracias, David. Súper buena tu explicación. Reitero las palabras que David ya lo indicó. Estamos prestos para darles acompañamiento en las diversas reuniones que tengan con sus clientes. Adicional a ello, también podemos hacer algo dedicado para sus clientes en el caso de que ustedes lo vean necesario. Como pudimos ver, el portafolio es súper amplio. No te limitas a vender en una sola herramienta, tienes una sola consola de administración y puedes darle varios sabores. El análisis de riesgo es algo que no puedo decirlo está de moda, pero es algo que se viene a futuro. Esto no estamos hablando de este año netamente, sino se viene para largo, porque cada vez asimismo los atacantes evolucionan y por eso mismo es lo que traemos nuevas herramientas para ustedes. Les agradezco su presencia, que tengan un excelente resto del día y estamos a las órdenes. Chao, chao. Muchas gracias. Un buen día con todos.